Mi nombre es Rubén Hernández, soy estudiante de cuarto semestre en la Normal Superior de Nocaiba. En esta ocasión voy a hablarles de este sujeto. Este señor, ¿lo conocen? Se llama Paulo Freire. Bueno, este señor voy a hablar un poco primero sobre quién es él. Este señor es un pedagogo brasileño que nació en 1921 en Brasil. Él inicialmente no era pedagogo. Inicialmente él estudió derecho, pero su esposa, su mujer, Elsa, doña Elsa, era maestra de educación básica, primaria. Entonces, eso como que tuvo un gran, lo enfocó mucho a él, al estudio de la pedagogía y especialmente a la alfabetización de adultos. Él se planeó su propio método de alfabetización de adultos. Se fue a vivir a otros países durante mucho tiempo, después regresó a Brasil en 1984 y a partir de ahí trabajó como docente universitario y también hizo muchos libros. Entre esos libros tenemos un libro de educación donde él plantea la importancia de la interacción entre el docente y el estudiante y que la educación debe ser una educación para la libertad, donde el sujeto tenga la capacidad de pensar, la capacidad de planear y no delimitarse a un mismo nivel todos los estudiantes en este caso, sino que el sujeto sea capaz de pensar por sí solo y de crear su propio conocimiento. En los métodos que él plantea, yo he tomado dos características que considero que son muy importantes. Una de ellas es la actividad del grupo. ¿Qué ocurre en la actividad del grupo? Es una actividad, la situación tradicional de un grupo cambia cuando un grupo de estudiantes o niños está en un salón de clase, cambia, ¿cierto? Cuando es un proceso de alfabetización. Los adultos tienen esa responsabilidad y cuando se reúnen a aprender, van a compartir sus conocimientos, es decir, van con una actitud de responsabilidad sobre su propio aprendizaje y ellos mismos crean las condiciones necesarias para su proceso de alfabetización y educación a través del compartimiento de saberes entre ellos. Y otro punto, el 2, que me pareció muy importante de esos métodos, una característica, es el campo de la alfabetización. Es decir, en el campo de la alfabetización se crean los espacios donde el sujeto tiene las condiciones básicas, donde tiene la participación y a través del diálogo van compartiendo un proceso interactivo entre los integrantes que están allí participando. En este caso, los adultos, cuando ellos van a un proceso de formación o cuando vamos a hacer un proceso de alfabetización de adultos, es muy importante tener en cuenta ese compartir de saberes, no simplemente delimitarnos a que deben aprender a escribir y a leer, sino que el compartir saberes, ese intercambio de conocimientos, de cultura entre el uno y el otro, permite que el proceso de alfabetización avance. Es decir, la alfabetización no consiste simple en aprender a escribir y a leer. La alfabetización consiste también en un cambio de conciencia, un proceso que me lleva a pensar mucho más allá de lo que puedo lograr, donde los adultos pueden obtener una capacidad de mirar a su alrededor y buscar mejores para su calidad de vida. Por eso aquí en este campo de la alfabetización es muy importante tenerlo en cuenta porque él nos permite
que los adultos que vayan a ese proceso de formación puedan crear su propio espacio. Además de eso, pueden intercambiar los procesos de aprendizaje y los procesos de los conocimientos previos que ellos tienen, lo cual les va a servir al uno tanto como al otro. Estas propuestas del señor Freiler nos permiten entonces remembrar o renombrar la manera como la educación en nuestro país debe tener unos cambios totales. Freire propone que la educación debe ser para la libertad, que el individuo debe tener esa capacidad de pensar por sí mismo y no estar todos educándonos a un mismo nivel, donde tenemos diferentes expectativas y diferentes formas de aprender y también tenemos diferentes maneras de mirar diferentes horizontes. Por tal razón, es muy importante y me gustan mucho estas dos propuestas que les acabo de decir de este señor.